Bonjour à tous et bonne année, pleine de santé y de progrés en français. Hoy vamos a hablar de un grupo de verbos que se llama los verbos del primer grupo. Son verbos que se acaban todos por las letras ER, ER en francés, y son regulares, entonces súper fácil para hacer la conjugación. Si te digo parler, travailler, écouter, chanter, regarder, adapter, coder, débuter, etcétera, etcétera, son todos verbos del primer grupo. Hay 90% de los verbos en francés que están en este grupo. Entonces está muy bien de saber conjugarlos para poder comunicar en francés. Además, como he dicho, es más fácil que los verbos irregulares, obviamente, para conjugar. Cuidado, en este video no voy a hablar del verbo aller, que es una excepción de este grupo porque es un verbo irregular, como en español. Aller significa ir, entonces es aparte. También no voy a hablar de algunas excepciones que no se conjuga igual por una pregunta de pronunciación. Y voy a hablar de estos verbos, como por ejemplo el verbo manger, que significa comer. Hay una pequeña diferencia y voy a hablar de estos verbos en un otro video. Pero en este video, la mayoría de los verbos del primer grupo hay una método muy simple para conjugarlos en presente. ¿Cómo hacemos? Pues vamos a tomar el verbo parler, que significa hablar. Entonces, tiene el verbo en infinitivo parler, que se acaba con ER. La primera cosa a hacer es de quitar estas dos letras ER para obtener la raíz. Entonces, ¿qué se queda? Je parle, tu parles, il parle, nous parle, vous parle, il, elle parle. Eso es la primera etapa. La segunda etapa es la única cosa que tienen que aprender es de agregar las terminaciones. Tienen la raíz aquí, lo que tienen que aprender por memoria son las terminaciones ES, ONS, EZ, ENT. Este por memoria se agrega a todos los verbos del primer grupo. Cuidado. No se dice. ES no se dice. No se dice. ENT tampoco no se dice. Solo hay dos sonidos. ONS que se dice ON, es un nasal. EZ que se dice la E español. Finalmente, para conjugar parler, hablar, je parle, la E final no se dice, tu parles, et S final no se dice, il, elle parle, el E final no se dice. Je parle, tu parles, il, elle parle. Nous parlons, aquí el sonido on, el final de la raíz. Nous parlons. Vous parlez, aquí es el sonido E al final de la raíz. Vous parlez. Y finalmente, il parle, elle parle, cuidado, ENT no se dice. Entonces significa que no hay diferencia entre il singular, il parle, y il de ellos, il parle. Se dice de la misma manera. Cuando el verbo empieza con una vocal, por ejemplo, el verbo que vamos a ver, écouter, que significa escuchar, pero también con un H mudo, como el verbo habiter, por ejemplo, que significa habitar. Cuidado solo con la primera persona, je, que se pone l'apóstrofe. J'écoute o j'habite. Es la única diferencia. Después regresa con tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Solo je, que a veces hay que se llama elisión apóstrofe.
j'écoute, porque decir je écoute es muy difícil, je écoute. Mejor, j'écoute. Algunos ejemplos con frases muy sencillas. Je visite un musée. Es el verbo visiter, visitar. Yo visito un museo. Tu joues avec ta sœur. Juegas con tu hermana. Es el verbo jouer, jugar. Il regarde une série. Elle ve una série en espagnol, pero es el verbo regarder, es el verbo mirar que se usa en francés. Nous écoutons le professeur. Escuchamos el maestro o el profe. Es el verbo écouter, escuchar. Vous habitez à Chihuahua. Cuidado con la liaison. Vous habitez à Chihuahua. Es el verbo habiter, habitar. Finalmente, elle travaille aujourd'hui. Elle travaille aujourd'hui es el verbo travailler, que significa trabajar. Ya pueden hacer algunas frases en francés. Ya normalmente conocen el verbo avoir, el verbo être, que son irregulares. Ahorita pueden agregar los verbos del primer grupo. La mayoría de estos verbos, vamos a ver en otra vidéo, algunas excepciones. Merci beaucoup pour me suivre. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et de vous abonner. À très bientôt. Au revoir.